Muy buenos días, estimados docentes. Es un grato reencontrarnos en esta novena sesión de nuestro diplomado, Estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias en la educación primaria. Hoy continuamos avanzando en el tema fundamental para la formación de nuestros estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico. Cada sesión que hemos compartido ha sido una oportunidad para reflexionar, construir y comprobar que la enseñanza va más allá de transmitir conocimientos. Nosotros docentes ya no somos aquellos docentes que solo transmitimos conocimientos. Implica formar niños que piensan, niños que cuestionen, analicen y tomen decisiones con criterio propio. Ustedes, queridos colegas, como maestros y maestras de primaria, somos los protagonistas de este proceso de transformación. En esta sesión, la sesión número 9, exploraremos nuevas estrategias que nos permitirán estimular la curiosidad, el razonamiento y la reflexión profunda en nuestros estudiantes. Pues les invito a participar con entusiasmo, a compartir sus experiencias y a seguir construyendo juntos comunidades de aprendizaje activos e innovadores. Recuerden, nuestro objetivo es formar a estudiantes de primaria que no solo repitan información, sino que la analicen, la evalúen y la argumenten. Hoy definiremos los instrumentos para medir esa habilidad esencial, asegurando que el desarrollo del pensamiento crítico sea una meta pedagógica, observable y medible. Así que, con esas energías, con ese entusiasmo que los ha caracterizado durante toda esta trayectoria, preparemos nuestras mentes para esa sesión productiva y continuamos construyendo las herramientas para transformar la educación. Adelante con nuestra sesión. Sin antes agradecerle su compromiso por su presencia y por el esfuerzo que realizan día a día en sus aulas. Sean todos y todas bienvenidos a esta novena sesión, jornada de aprendizaje, crecimiento profesional. El tema de hoy es estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico.
Disculpen, se fue un momento la señal. Nuevamente nos estamos conectando. Bien, vamos a iniciar con el tema Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. Novena sesión del diplomado Estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias en la educación primaria. Agradeciendo a la Asociación para el Desarrollo Social y Profesional del Perú, ADNILS. Estrategias para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué estrategias voy a utilizar para desarrollar ese pensamiento crítico que todos tenemos, nosotros los maestros y los niños? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué situación reciente en el aula te obligó a pensar críticamente? Si nos ponemos a pensar en, en nuestras actividades pedagógicas y en algún momento, ¿qué situación reciente en el aula te obligó a pensar críticamente? Vamos a recordar y reflexionar entre todos nosotros, colegas. Muy bien. Mm, El propósito de esta sesión es fortalecer en los docentes de educación primaria la comprensión del pensamiento crítico y brindarles estrategias prácticas sencillas y aplicables que les permitan promover en sus estudiantes la capacidad de analizar, reflexionar, argumentar y tomar decisiones fundamentales en situaciones reales del aula y de su entorno. Ese es nuestro propósito del día de hoy. Entonces, hoy día como docentes nos vamos a fortalecer para la comprensión del pensamiento crítico y brindarles a nuestros estudiantes estrategias prácticas. ¿Qué nos dice Jean Piaget? El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Es lo que nos dice nuestro amigo Jean Piaget. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de orden superior que implica la interpretación, análisis, evaluación, inferencia y autorregulación del pensamiento con el propósito de emitir juicios razonados y fundamentados. Se caracteriza por la capacidad de examinar información desde diversas perspectivas, distinguir entre argumentos válidos y falaces, y tomar decisiones basadas en evidencia, lógica y criterios claros. Qué interesante. El pensamiento crítico, en palabras simples, es la capacidad de una persona para analizar información,
evaluarla, cuestionarla y tomar decisiones fundamentadas en evidencias y razones, no solo en opiniones o costumbres. El pensamiento crítico implica que el estudiante pueda observar con atención, comprender y comparar ideas, preguntarse por qué y para qué, reconocer errores o argumentos débiles, explicar con claridad sus propios razonamientos, proponer soluciones creativas y justificadas. En términos sencillos, pensar críticamente es pensar con cabeza propia, haciendo preguntas, buscando pruebas y explicando por qué se cree algo. Definiciones formales de pensamiento crítico según autores reconocidos. Tenemos a Robert Ennis en 1985. Nos dice acerca del pensamiento crítico lo siguiente: el pensamiento crítico es un pensamiento racional y reflexivo, centrado en decidir qué creer o qué hacer. Ennis enfatiza que el pensamiento crítico implica razonamiento lógico, reflexión y toma de decisiones fundamentadas. Tenemos a Peter Fashion en 1990 del informe Delphi. Peter nos dice, el pensamiento crítico es un proceso intencional, autorregulado y disciplinado, que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como la explicación de las evidencias, conceptos, metodologías o criterios en los que se basa ese juicio. Fascione destaca las habilidades cognitivas, la habilidad de analizar, la habilidad de inferir, evaluar, etc. Y las disposiciones, la curiosidad, la apertura de mente, búsqueda de la verdad, nos dice Peter Fascione. También tenemos a Richard Paul y Linda Elder, que nos dice en el 2002, el pensamiento crítico es el modo de pensar en el que el pensador mejora la calidad de su razonamiento al analizar, evaluar y reconstruir su pensamiento, guiado por estándares intelectuales como claridad, precisión, exactitud, lógica y profundidad. Paul y Elder resultan la mejora continua del pensamiento mediante estándares intelectuales. Tenemos también a Matthew Lippmann en 1991, Filosofía para niños, que nos dice, pensar críticamente es pensar de manera criterial, cuidadosa y responsable, utilizando razones y criterios adecuados para juzgar la validez de ideas y acciones. Lippmann pone énfasis en la responsabilidad intelectual y el uso de criterios de evaluar ideas. Son definiciones formales del pensamiento crítico según nuestros autores reconocidos.
El pensamiento crítico en el Currículo Nacional de Educación Básica. En este documento no se presenta como una competencia única, sino como un conjunto de capacidades, actitudes y enfoques que se movilizan de forma transversal en la mayoría de las competencias. Es un componente esencial del perfil del egreso. El pensamiento crítico en el Currículo Nacional de Educación Básica lo ve como un proceso intelectual disciplinado y una forma de pensar autónoma que permite al estudiante actuar de forma informada y justificada. El perfil del egreso. El pensamiento crítico es una cualidad central del estudiante que egresa de la educación básica. Se espera que busquen, analicen y procesen información para generar conocimiento y proponer soluciones. El niño que egresa de la educación básica debe ser capaz de buscar, analizar y procesar información para generar conocimiento y proponer soluciones. Debe ser capaz de que evalúen la información que reciben, la evidencia disponible y las posibles soluciones en un problema. Argumenten su postura y conclusiones con solidez, basándose en la lógica, la razón y la evidencia. Deben ser capaces de que cuestionen prejuicios y estereotipos. Características del pensamiento crítico. Una persona crítica debe tener las siguientes características: agudez perceptiva, cuestionamiento permanente, construcción y reconstrucción del saber, mente abierta, coraje intelectual, autorregulación, control emotivo, valoración justa. Vamos a analizar cada una de estas características. Agudez perspectiva. La persona crítica observa con atención, reconoce detalles y distingue información relevante de la irrelevante. Tiene una capacidad desarrollada para percibir con claridad lo que otros podrían pasar por alto. Muy bien, eso es, en síntesis, la agudez perceptiva. Cuestionamiento permanente. No acepta las cosas de manera automática. Constantemente se pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo lo sé? ¿Qué evidencias tengo? Este cuestionamiento es el motor del pensamiento crítico. Cuestionamiento permanente. 3. Construcción y reconstrucción del saber. La persona crítica no se queda solo con lo aprendido, sino que revisa, actualiza y reconstruye su conocimiento a partir de nueva información, experiencias y reflexiones. Construcción y reconstrucción del saber. 4. Mente abierta. Está dispuesta a considerar otras ideas, opiniones y puntos de vista, sin perjuicio. No descarta una idea solo porque es diferente a la suya. Tiene mente abierta. 5.
Coraje intelectual implica atreverse a cuestionar creencias arraigadas, expresar ideas fundamentadas, incluso cuando no son populares, y enfrentar errores sin temor. Coraje intelectual es la valentía de pensar con independencia. Ese coraje intelectual es esa valentía de pensar con independencia. 6. Autorregulación. La persona crítica revisa la calidad de su propio pensamiento. ¿Estoy siendo objetivo?, se pregunta. ¿Mis razones son sólidas? ¿Estoy dejando que las emociones dominen mi juicio? Esto es metacognición en acción. 7. Control emotivo. Aunque reconoce sus emociones, no permite que dominen sus análisis. Mantiene equilibrio emocional para razonar con claridad. Ese equilibrio emocional que uno debe mantener para razonar con claridad. Finalmente, valoración justa. Evalúa ideas, situaciones y personas con imparcialidad, sin favoritismo ni prejuicio. Usa criterios objetivos para emitir juicios. En conclusión, una persona crítica es aquella que observa, cuestiona, analiza, evalúa, reconstruye ideas, controla sus emociones, es justa, valiente y abierta a nuevas perspectivas. Habilidades y componentes del pensamiento crítico. Aunque no es exhaustivo en el Currículo Nacional de Educación Básica, promueve el desarrollo de las siguientes habilidades que constituyen el pensamiento crítico, especialmente relevantes en educación primaria. Mencionamos 5 habilidades: la habilidad de analizar, habilidad de interpretación, inferencia, habilidad de evaluación, juicio, la habilidad de argumentación y la habilidad de autorregulación, metacognición. Vamos a ver cada una de ellas. La habilidad de analizar, análisis. Descomponer una situación, problema o información en sus partes constituyen para entender su estructura y la relación entre ellas. Entonces, analizar nos quiere decir descomponer una situación, problema o información en sus partes constituyentes para entender su estructura y la relación entre ellas. Vamos a ver un ejemplo en la práctica en nuestras aulas, en una actividad de comunicación. Luego de leer un texto sobre la contaminación del río, se les pide a los estudiantes que identifiquen cuáles son las causas del problema, b, cuáles son los efectos en los animales y en la gente. A partir de la lectura, los estudiantes van a ir analizando. Bien, habilidad 2. Interpretación
y o inferencia. Obtener conclusiones, deducir significados implícitos o dar sentido a los datos, ideas o experiencias. Obtener conclusiones, deducir significados implícitos o dar sentido a los datos, ideas o experiencias. Esto bastante lo utilizamos en el nivel primaria cuando tenemos actividades de comunicación y de otras áreas, ¿no? En lo que es, yo les comento, utilizo bastante lo que es la interpretación o la inferencia cuando vamos a desarrollar una lectura a partir del título de la lectura, ¿no? El niño infiere de qué va a tratar el texto. Vamos a ver ejemplo. Actividad, comunicación y personal social. Mostrar una imagen de un niño con expresión triste y los hombros caídos. Pregunta, ¿qué crees que le pasó a este niño? Va a inferir. ¿Por qué creer? ¿Por qué lo crees? Fomentar que usen la evidencia visual para justificar su inferencia. A partir de lo que ven, ellos van a inferir y van a justificar aquella inferencia que realiza el estudiante. Habilidad del pensamiento crítico, evaluación y o juicio. Valorar la calidad, pertinencia, confiabilidad o creatividad de la información o de un argumento, calculando en criterios o evidencias. Ejemplo de la actividad en el aula. Actividad personal social y o comunicación. Presentar dos noticias sobre el mismo evento. Ejemplo, un festival escolar. Una de una fuente oficial y otra de un folleto sin autor. Preguntar, ¿cuál de las dos fuentes te parece más confiable? ¿Qué te hace pensar eso? Introducir criterios básicos de confiabilidad del autor, fecha, evidencia. Es importante en nuestros estudiantes. Argumentación. Sustentar una postura, una opinión, una solución con razones lógicas, hechos o evidencias y reflexionar sobre la lógica del razonamiento. Actividad. Las competencias de convivencia personal social. Plantear un dilema. En el recreo hay una pelota para usar, pero hay 10 niños que quieren jugar fútbol y 5 que quieren jugar vóley. Pregunta, ¿qué harías para que la decisión de cómo usar la pelota sea lo más justa? Justifica tu propuesta. Interesante, ¿no? Que los niños puedan argumentar. Y este ejemplo es muy interesante porque siempre se ve estos casos en nuestro entorno de nuestros estudiantes. Finalmente, la autorregulación, la metacognición. Monitorear el proceso del pensamiento, revisando las ideas iniciales, identificando errores en el razonamiento y ajustando la conclusión. Veamos una actividad en el área de matemática o también se puede dar en cualquiera de las áreas. Después de resolver un problema o discutir un tema, aplicar la rutina de pensamiento. Antes pensaba, ahora pienso. Rutina de proyecto cero
de Harvard pregunta, ¿hubo alguna idea que tenías al principio y qué cambiaste? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Observamos que utilizamos bastante los interrogantes para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Bien. Importancia del pensamiento crítico en la educación primaria. Vamos a ver cuál es esa importancia del pensamiento crítico en la educación primaria. El desarrollo del pensamiento crítico durante la primaria no es un lujo, sino un cimiento esencial para el aprendizaje futuro y la ciudadanía activa de nuestros estudiantes. Esa palabrita cimiento esencial lo he resaltado porque es la base para el aprendizaje futuro y la ciudadanía activa de nuestros estudiantes. Tenemos la construcción del cimiento cognitivo. Vamos a ver la construcción del pensamiento cognitivo. En esta etapa, en la educación primaria, los estudiantes están en pleno desarrollo de su estructura mental y el pensamiento crítico ayuda a consolidar las bases para el razonamiento. Primero, desarrollo del juicio lógico. El pensamiento crítico enseña a los niños y niñas a ir más allá de la memoria y la recepción. Aprenderán a conectar ideas, a identificar causa y efecto y a clasificar la información, habilidades esenciales para la matemática y la ciencia. Aprendizaje profundo versus memorístico. Fomenta la comprensión de los conceptos en lugar de la simple memorización. Cuando un estudiante critica o evalúa una idea, la está procesando a un nivel cognitivo. Procesa a un nivel cognitivo superior, lo que asegura un aprendizaje más duradero. Habilidad para resolver problemas. El pensamiento crítico dota a los estudiantes la capacidad de analizar un problema, identificar el núcleo y la variable, antes de proponer una solución, los cuales es vital en todas las áreas y en la vida cotidiana. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Porque es importante por formación de ciudadanos autónomos y críticos. El pensamiento crítico forma ciudadanos autónomos y críticos. Desde la perspectiva del Currículo Nacional de Educación Básica, el pensamiento crítico es fundamental para el perfil del egreso y la formación integral del ciudadano. Lucha contra la manipulación y la desinformación. Al desarrollar la habilidad de evaluación, los niños aprenden a cuestionar la fuente y la credibilidad de la información que reciben. En un mundo digital, este es la defensa más importante contra las noticias falsas
y contenidos engañosos. También el desarrollo de la empatía y la deliberación. Fomenta la habilidad de considerar múltiples puntos de vista, círculo de puntos de vista. Esto es crucial por la competencia de convive y participa democráticamente, ya que permite deliberar sobre asuntos públicos de manera respetuosa e informada. Asimismo, toma de decisiones éticas. El pensamiento crítico permite a los estudiantes de educación primaria justificar sus acciones y juicios basados en criterios éticos y no solo en reglas. Esto sienta la base para ser ciudadanos responsables y éticos. El impulso de la metacognición y la autonomía. El pensamiento crítico, intrínsecamente ligada a la metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, autocorrección y mejora. Al pedir a un niño que explique cómo llegó a una respuesta o por qué cambió de opinión, autorregulación, se le enseña a que monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje. Esto lo convierte en un aprendiz autónomo y reflexivo. Fomento de la creatividad. El pensamiento crítico y la creatividad no son opuestos, son complementarios. El pensamiento crítico ayuda a evaluar las ideas creativas. ¿Funcionará esta solución? Se pregunta. Y a superar errores en el proceso de creación. En resumen, la importancia del pensamiento crítico en educación primaria radica en que transforma al niño, la niña, de un receptor pasivo de información a un procesador activo y evaluador de conocimientos, preparándolo para ser un ciudadano reflexivo y competente, tal como lo exige el Currículo Nacional de Educación Básica. Hoy vamos a conocer algunas estrategias para promover el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy relacionado con otras capacidades, tales como la creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y avanzar como seres humanos, evitando que existan un único modo de ver el mundo. De ahí es tan importante que en los establecimientos educativos, en las instituciones educativas, se implementen estrategias intencionadas al desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes. En esta oportunidad compartimos algunas alternativas que puede proponer y puedan poner ustedes en práctica. Tenemos
Como la primera estrategia que vamos a tratar, la pregunta socrática como estrategia del pensamiento crítico. La pregunta socrática es una técnica de cuestionamiento disciplinado y profundo que tiene como objetivo explorar la complejidad, ahondar más allá de las respuestas superficiales y buscar consistencia, obligar al estudiante a examinar y justificar sus propias creencias y razonamientos. También ampliar la perspectiva, considerar las consecuencias de sus ideas. Para el desarrollo de las preguntas socráticas debemos conocer el tipo de preguntas. Preguntas sobre claridad, preguntas sobre supuestos, preguntas sobre evidencias, preguntas sobre perspectivas, preguntas sobre implicaciones, preguntas sobre la pregunta original. La pregunta sobre la claridad, su objetivo en el aula es asegurar que el estudiante entienda y pueda ah, expresar sus ideas principales. Y la habilidad que va a desarrollar es el análisis y la interpretación. Preguntas sobre supuestos. El objetivo en el aula es hacer que el estudiante resuelva lo que da por sentado, sus, sus instalaciones. Y la habilidad del pensamiento crítico que desarrolla es el análisis y el cuestionamiento. En la pregunta sobre evidencias, su objetivo es pedir al estudiante que justifique sus respuestas con hechos o datos. Y las habilidades que desarrollará es la argumentación y evaluación. Preguntas sobre las perspectivas. Fomenta la consideración de otros puntos de vista. Y la habilidad que desarrolla es la imparcialidad, la inferencia. Preguntas sobre la implicación. Su objetivo es explorar las consecuencias lógicas de las respuestas del estudiante y desarrolla las habilidades de análisis, causa-efecto. Finalmente, las preguntas sobre la pregunta original. Cuestionar el método o propósito de la pregunta en sí mismo es el objetivo y la habilidad que desarrolla la autorregulación y la metacognición. Vamos a ver una casuística de pregunta socrática. El área de comunicación, lectura comprensiva y evaluación. Escenario: los estudiantes leen un cuento de animales donde la zorra convence al cuervo de soltar su queso para que ella se la coma. El cuervo, al darse cuenta, se enoja mucho. Vamos a ver, a partir de esta lectura, cada una de las preguntas de acuerdo al tipo de pregunta socrática. La claridad. La pregunta del docente, adaptada para educación primaria. ¿Qué quiere decir exactamente el cuervo con que la zorra es una tramposa? La habilidad de definir el concepto central de la emoción. Esa habilidad el estudiante va a desarrollar. En tipo de preguntas en supuestos, la pregunta sería: ¿qué estaba haciendo la zorra al darle tantos halagos al cuervo? ¿Era cierto ese halago? El estudiante va a tener la habilidad de identificar la premisa de la manipulación. Pregunta
Socrática de evidencias. ¿Qué acciones específicas de la zorra te demuestra que es inteligente? El niño desarrollará la habilidad de justificar la inferencia con evidencias del texto. Pregunta de perspectivas. Si el cuervo pudiera volver a empezar, ¿qué haría diferente? Porque genera una solución reflexiva. En la pregunta de implicaciones, si siempre le creyéramos a alguien que nos dice cosas bonitas, ¿qué podría pasar en la vida real? El niño va a tener la habilidad de conectar el cuento con el impacto real. La generalización es la habilidad que va a desarrollar. Finalmente, la pregunta de autorregulación. ¿Qué te enseñó esta historia sobre cómo debemos escuchar a las personas? Nos ayuda a fomentar la reflexión sobre el aprendizaje. Al practicar estas preguntas de forma constante, el docente enseña a los estudiantes a pensar por sí mismos y a exigir justificaciones sólidas, transformando en el aula en un espacio de indagación continua. Veamos la segunda estrategia, la estrategia del semáforo del pensamiento. El semáforo del pensamiento es una herramienta pedagógica, práctica, que se alinea perfectamente con las rutinas del pensamiento para fomentar la autorregulación, la metacognición y la toma de decisiones reflexivas en los estudiantes de primaria. Esta estrategia visual ayuda a que los niños y las niñas a detenerse, evaluar la situación y planificar su acción o respuesta, en lugar de actuar por impulso. El semáforo del pensamiento utiliza tres colores universales como ya nosotros conocemos, ¿no? Para guiar a los estudiantes a través de un proceso secuencial de análisis, evaluación y acción. De análisis, evaluación y acción ante una situación, un problema matemático, una respuesta académica, etcétera. De color rojo tenemos la distensión. De amarillo, piensa. Verde, actúa. Cuando tenemos el color rojo, vamos a poner un alto y el análisis. El objetivo de las habilidades comentadas es el estudiante debe detenerse ante un actuar o responder. Fomenta el análisis y el cuestionamiento. ¿Qué está pasando aquí? Se pregunta, ¿no? Analiza. Eso tenemos en el color rojo. Amarillo. Piensa. El estudiante reflexiona y evalúa. El estudiante debe pensar y evaluar las opciones,
Fomenta la evaluación y la argumentación. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cómo la voy a justificar? Va evaluando el caso presentado, la situación presentada. En el verde tenemos el estudiante actúa, implementación y revisión. Es la acción, ¿no? El estudiante debe actuar o implementar su decisión y luego revisar los resultados. Fomenta la inferencia y la autorregulación. Poner en práctica la mejor opción y ver qué pasó. Vamos a ver una casuística. Casuística, el semáforo en el momento de la frustración. Escenario, Mateo tiene 8 años, un estudiante de educación primaria, está trabajando en equipo para construir un puente de palitos de madera, una actividad de ciencia y tecnología. Después de varios intentos, el puente de su grupo se cae. Mateo, frustrado, agarra el último palito que le quedaba y está a punto de romperlo y gritar que ya no quiere jugar. El docente interviene, registrando la estrategia del semáforo del pensamiento que ha practicado en clase. Primeramente, muestra el rojo, alto y analiza, detención. En esta fase, Mateo debe tener la acción impulsiva y analizar lo que está sintiendo y lo que pasó. Pregunta del docente. Mateo, ¿qué siente tu cuerpo ahora mismo? Pon tus manos en el rojo. En el semáforo pone, porque el estudiante sabe que es el tiempo de detenerse y analizar. Respuesta esperada de Mateo. Siento mucha rabia. Quiero tirar todo, responde Mateo. La habilidad que está teniendo es interpretación de la emoción. El estudiante está interpretando su emoción que es en ese momento que siente. Siento mucha rabia, quiero tirar todo. Manifiesta Mateo. ¿Cuál es el problema real que te hace sentir así? Pregunta nuevamente el docente. El puente se cayó, todo el esfuerzo no sirvió de nada. Mateo analiza el problema y las causas. Sí, dice el docente, pero ese palito, sí, pero si rompes ese palito, ¿resuelve el problema? Le pregunta el docente. Mateo contesta, no, solo lo empeora. Ah, se está dando cuenta, ¿no? Mateo. Cuestionamiento, preparación para la evaluación. En esta parte, el rojo es alto y analiza, ¿no? Y el niño va evaluando, va entendiendo qué es lo que está pasando. Pasamos al amarillo. Piensa y evalúa, reflexión. Ya. Ya. Una vez calmada la emoción inicial de Mateo, debe generar opciones y evaluar las consecuencias de cada una. En esta fase, el docente pregunta, tienes dos opciones. Opción A, romper el palito y abandonar. O la opción B, respirar y proponer algo. Mateo elige la opción B, respirar y proponer algo. La habilidad
que ha desarrollado es la claridad de las opciones. Si eliges la B, ¿cuál es tu primera propuesta para el equipo? Le pregunta el docente. Podríamos ver ¿por qué se cayó? Quizás la base no era lo suficientemente fuerte. Y la habilidad que desarrolla es la inferencia y propuesta de solución. Va viendo, ¿no? ¿Por qué se cayó el puente? Y Mateo dice, quizás la base no era lo suficientemente fuerte. ¿Qué pensará? ¿Qué, qué pasará con tu equipo si tú abandonas? Si tú propones la solución. Si abandono, mi equipo se enojará. Y si propongo, quizá lo logremos o estarán contentos. Va diferenciando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si él abandona, ¿qué pasará con su equipo? Y si es que él continúa, ¿no? Propone una solución, dice, no, quizás logremos o quizás no, pero estaremos contentos. Tiene algo, va evaluando la implicancia de las acciones, la perspectiva social. El semáforo del pensamiento convierte un momento de impulsividad en un ejercicio del pensamiento crítico práctico. Enseña a los estudiantes que las pausas reflexivas rojo y amarillo es la parte más importante para garantizar que su acción verde sea lógica y efectiva. Llegamos al verde. Mateo elige la mejor opción, la ejecuta y luego reflexiona sobre el resultado. Mateo comunica su idea, es la acción de Mateo, comunica su idea sobre la base de su equipo y ofrece el palito restante. Resultados y pregunta final. El equipo prueba las nuevas ideas. El puente sigue sin ser perfecto, pero dura más. La habilidad del pensamiento crítico es argumentación e implementación. Pregunta del docente. ¿Cómo te sientes ahora que hiciste X en lugar de Y? ¿Qué aprendiste de esto? Me siento mejor. Aunque no funcionó perfecto, lo intentamos con una mejor idea. No funcionó gritar. Entonces Mateo desarrolló la habilidad de autorregulación y autocorrección. Interesante esta estrategia del semáforo, ¿no? Tercera estrategia, rutinas claves de Project Zero para primaria. Son herramientas fundamentales para desarrollar intencionalmente el pensamiento crítico en el aula de primaria, ya que transforman procesos mentales complejos en acciones sencillas y estructuradas. Estas rutinas ayudan a que los estudiantes hagan visible su pensamiento, desarrollen comprensión profunda y fortalezcan el pensamiento crítico. Son breves, son fáciles de explicar y funcionan en cualquier área. Tenemos 10 rutinas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rutinas. Primera rutina, veo, pienso, me pregunto. Veo, pienso y me pregunto. Segunda rutina, antes pensaba, ahora pienso. 3, círculo de puntos de vista. Circle of viewers. Cuarta, compara, contrasta,
propósito. 5. Pensaba, me di cuenta, me pregunto. El PMM. 6. Titular, propósito. 7. Palabra, frase, oración. ¿Qué te hace decir eso? Las 10 preguntas. Y finalmente, la última rutina, puente de metáforas, metaphor bridge, está en inglés. Muy bien. Iremos viendo cada una de estas rutinas para nosotros empoderarnos y aplicarlos en nuestras aulas. Veo, pienso y me pregunto. El propósito de esta rutina es desarrollar observación, inferencia y curiosidad. Idea para, es ideal para la lectura, imágenes, objetos, fenómenos científicos. ¿Cómo se aplica? Veo. ¿Qué observo literalmente? ¿Qué observas de manera literal? Pienso. ¿Qué crees que está pasando? Me pregunto. ¿Qué dudas o curiosidades te genera? Esas 3 preguntas son fundamentales para aplicar. Veo, pienso y me pregunto. Esta rutina, para aplicar esta rutina, veo, pienso y me pregunto. Son preguntas que debo utilizar para aplicar. Ejemplo, muestra una imagen de un bosque. Veo que ve árboles, hojas caídas, un río. Pienso, si veo hojas caídas, parece que es otoño. Me pregunto, ¿por qué el agua está tan oscura? Entonces, tengo que aplicar el veo, el pienso y me pregunto. Rutina número 2. Antes pensaba, ahora pienso. Propósito, reflexión sobre cambio conceptual. Ideal para ciencias, ciudadanía, comprensión de textos. ¿Cómo lo aplico? Los niños completan. Antes pensaba que, ahora pienso que, pongamos un ejemplo. Tema, la lluvia. Antes pensaba que la lluvia salía de las nubes. Ahora pienso que es parte del ciclo del agua. Entonces, esta rutina, antes pensaba y ahora pienso. Círculo de puntos de vista. El propósito, desarrollar empatía y análisis desde distintas perspectivas, ideal para personal, debates, historias, etc. ¿Cómo se aplica? Elige una situación. Los estudiantes adoptan un punto de vista. Completa. Yo soy, desde este punto de vista pienso que, y 3, me pregunto. Ejemplo, situación, construcción de un parque. Yo soy una vecina adulta mayor. Pienso que ayudará a que los niños tengan un espacio seguro. Me pregunto si habrá suficiente luz por las noches. Está aplicando yo soy, desde este punto de vista, pienso que, me pregunto. Es el círculo de puntos de vista. Siguiente rutina. Comprar, con, comparar, compara, contrasta, propósito. ¿Cuál es el propósito de esta rutina de compara y contrasta? Analizar semejanzas y diferencias. Ideal para ciencias, matemáticas, lectura, etc. ¿Cómo se aplica? Con 2 objetivos.
con dos objetos, imágenes o ideas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué conclusiones puedes sacar? Veamos el ejemplo. Comparar cuentos tradicionales versus cuentos modernos. Los niños identifican estructuras, personajes, conflictos, valores, etc. Comparan, contrastan. Siguiente rutina. Pensaba, me di cuenta, me pregunto. PMM. El propósito es ayudar a los estudiantes a conectar ideas, descubrir nuevas y formular preguntas. Ideal para lectura de textos, experimentos, videos. ¿Cómo se aplica? Pensaba que, ¿qué creías al inicio? ¿Qué creías al inicio? Me di cuenta. ¿Qué descubriste o aprendiste? Me pregunto, ¿qué dudas quedaron? Pensaba al inicio, ¿qué creía al inicio, no? El estudiante pensaba, luego se da cuenta, ¿qué descubrió o qué aprendió? Y finalmente se pregunta, ¿qué dudas quedaron? Esa es lo que es la rutina, pensaba, me di cuenta y me pregunto. Sexta rutina, titular. Su propósito es sintetizar la idea central. Ideal para finalizar un tema, proyecto o clase. ¿Cómo se aplica? Los estudiantes crean un título breve que capture la esencia de lo aprendido. Ejemplo, tema, el agua. Titular, un recurso vital que debemos cuidar. Palabras, frases, oraciones. Séptima rutina. Su propósito es sintetizar información de forma progresiva, ideal para lecturas o exposiciones. ¿Cómo se aplica? Tras aprender algo, el estudiante escribe una palabra clave, una frase importante, una oración que resuma la idea central. Rutina 8. ¿Qué te hace decir eso? Propósito, justificar ideas y fomentar argumentación. Ideal para todas las áreas. ¿Cómo funciona? El docente pregunta siempre, ¿qué te hace decir eso? Esto obliga al estudiante a que busque evidencias, justificar y aclarar su pensamiento. Las 10 preguntas. Desarrollar curiosidad profunda es el propósito de esta rutina. Propósito, desarrollar curiosidad profunda. Ideal para imágenes, artefactos, fenómenos. ¿Cómo se aplica? Observar un objeto o situación. Formular 10 preguntas sobre elegir la pregunta más interesante para investigar. Finalmente, puente de metáforas. Puente de metáforas. El propósito, construir conexiones profundas entre ideas nuevas y previas. Ideal para conceptos abstractos. Ejemplo, tema. La democracia es como los niños completan. La democracia es como un juego en equipo porque todos debemos participar.
Hemos visto las 10 rutinas que nos permite desarrollar las estrategias del pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico con estas rutinas de lo que es la estrategia, rutinas clave del Project Zero para primaria. Si nosotros nos damos cuenta, es cosas que aplicamos con nuestros estudiantes en nuestras aulas, ¿no? Pero ahora ya lo vemos de manera formal estas estrategias. Estrategia para promover el pensamiento crítico, debate guiado y mini debate. Estrategias poderosas para desarrollar el pensamiento crítico, la argumentación y la escucha activa en estudiantes de primaria. Debate guiado. El debate guiado es una dinámica estructurada en la que el docente dirige el proceso mediante preguntas, roles y reglas claras. Es ideal para introducir a los niños en el arte de debatir sin perder el control del aula. Los objetivos son fomentar la argumentación con evidencias, promover el respeto por diversas opiniones, desarrollar claridad en la expresión oral, practicar la escucha activa y el pensamiento divergente. ¿Cómo funciona? Elección del tema. Debe ser cercano y comprensible para los niños. Ejemplo, ¿deberían los recreos ser más largos? Planteamiento de una pregunta central. La pregunta debe admitir varias respuestas argumentadas. C. Presentación del propósito, a favor, en contra, neutral, con argumentos. Guía del docente. El docente interviene con preguntas como: ¿qué evidencias tienes para sostener tu idea? ¿Qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Puedes reformular lo que dijo tu compañero? Finalmente, el cierre reflexivo. Se destaca el análisis, no la victoria. ¿Qué aprendemos del tema? Cambiaste tu punto de vista porque es importante, como dice, destacar el análisis en este debate, ¿no? Y no quién ganó o qué postura ganó. Entonces, es una estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico, debate guiado. El mini debate. Son versiones breves, rápidas y dinámicas del debate tradicional. Permite trabajar pensamiento crítico. Características. Se enfoca en una sola pregunta breve. Participan parejas o grupos pequeños. No se busca ganar, sino argumentar y escuchar. ¿Cómo se aplica? El docente presenta una afirmación. Ejemplo, los dibujos animados también enseñan valores. Los estudiantes se ubican en dos grupos. Estoy de acuerdo y en el otro grupo no estoy de acuerdo. Tiempo corto para preparar argumentos, 1 minuto. Ronda de intervenciones breves. Cada grupo da 2 argumentos claros. Contraargumentos simples. ¿Qué responderías a cierre reflexivo? ¿Qué argumentos fueron más sólidos? ¿Cambió tu propuesta? Esa es la estrategia del mini debate, que podemos aplicarlo y debemos aplicarlo en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Otra de las estrategias es los mapas conceptuales y organizadores críticos como estrategias para promover el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no surge de manera espontánea. Se desarrolla cuando el docente utiliza herramientas que obliga al estudiante a analizar, relacionar, comparar, argumentar y tomar decisiones.
Entre estas herramientas, los mapas conceptuales y los organizadores críticos son las más poderosas. ¿Por qué estas herramientas promueven el pensamiento crítico? Nos preguntamos. Tanto los mapas conceptuales como los organizadores críticos requieren procesar información, no copiarla. Obligan a jerarquizar, relacionar y argumentar. Promueve la reflexión metacognitiva. ¿Qué sé? ¿Qué necesito entender mejor? ¿Cómo se vincula esto con el otro? Favorece la toma de decisiones, escoger conceptos, seleccionar información, justificar. Pierden, piden explicaciones claras. ¿Por qué estas ideas se conectan así? Construye pensamiento ordenado, no memorización. Estas acciones son núcleo del pensamiento crítico. La evaluación del pensamiento crítico. Finalmente llegamos a cómo vamos a evaluar, es lo que estamos trabajando, la evaluación del pensamiento crítico. En la educación primaria debe ser un proceso continuo, auténtico e integrado en las actividades de aprendizaje, reflejando su naturaleza transversal dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. No nos olvidemos, colegas, que cuando aplicamos lo que es la evaluación de desempeño docente, una de las partes es de cómo nosotros propiciamos el pensamiento crítico reflexivo en el estudiante. Y es importante saber de todas estas estrategias para promover ese pensamiento crítico, ¿no? Eh, en educación primaria debe ser un proceso continuo, auténtico e integrado en las actividades de aprendizaje, reflejando su naturaleza transversal dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. Dado que el pensamiento crítico combina habilidades cognitivas con disposiciones, actitudes. La evaluación debe medir ambas dimensiones, como saber si el estudiante está pensando críticamente, formula preguntas profundas, fundamenta sus opiniones, identifica evidencia, explica causa y consecuencia, revisa y mejora sus ideas, la metacognición. Instrumentos y enfoques de evaluación del pensamiento crítico. La evaluación del pensamiento crítico rara vez se logra con solicitudes de opiniones múltiples. Requiere instrumentos que capturen el proceso del pensamiento del estudiante. El portafolio, instrumento de recolección, la rúbrica, analíticas, instrumento de medición, la lista de cotejo y escalas de actitud, evaluación de disposiciones. Vamos a ver cuánto nos falta. Estrategias para una evaluación auténtica. La mejor evaluación del pensamiento crítico se da en un contexto de una actividad que requiere pensamiento. La evaluación mediante el desempeño del ABP, aprendizaje basado en problemas y proyectos. El aprendizaje basado en problemas es una oportunidad natural de evaluación. Se evalúa el proceso de indagación, la calidad de la solución de presentación. Momento de la evaluación. Se evalúa la defensa de la solución. Ante un jurado o la comunidad, el estudiante debe argumentar por qué su propuesta es la más viable, utilizando la evidencia recopilada en la fase 3 del aprendizaje basado en problemas. 2. Evaluación de las preguntas, no de las respuestas. Lo que voy a evaluar es las preguntas.
En primaria, a menudo es más valioso evaluar la calidad de las preguntas que el estudiante formula. Colegas, la calidad de preguntas que el estudiante formula, pues esto demuestra la curiosidad intelectual y su capacidad de cuestionamiento. Estrategia: evaluar las preguntas generadas durante la rutina. Veo, pienso, me pregunto, una de las rutinas que hemos ya visto. O las preguntas que se utiliza para refutar un argumento o un mini debate. Las mejores preguntas son las que no tienen una respuesta sencilla. Preguntas socráticas. Evaluación de la metacognición. Autorregulación. Se evalúa la conciencia que tiene el estudiante sobre su propio proceso de pensamiento. Instrumento: el registro de la rutina. Antes pensaba, ahora pienso. La evaluación se centra en la justificación, la respuesta a qué te hizo cambiar de opinión. Si el estudiante nombra la evidencia específica que provocó el cambio, demuestra un alto nivel de autorregulación. La clave es hacer que los criterios de la rúbrica que vamos a utilizar sean visibles para los estudiantes, de modo que entiendan que se les evalúa por la calidad de sus pensamientos y no solo por la respuesta final. Resumen. Resumen conciso de los puntos claves vinculados nuevamente en el perfil del egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. El pensamiento crítico es la brújula, no es una asignatura, sino la habilidad transversal para analizar, evaluar y argumentar de manera informada y justa. Es el camino para formar ciudadanos reflexivos. Dejemos de preguntar qué y empecemos a preguntar por qué. La clave es cambiar la dinámica del aula. En lugar de buscar respuestas memorizadas, debemos usar las preguntas socráticas para que los niños justifiquen sus razonamientos. Las estrategias son nuestros mapas. Hemos visto qué herramientas como la rutina de pensamiento visible, veo, pienso, me pregunto, y el semáforo de pensamiento transforman la complejidad mental en pasos simples, desarrollando la autorregulación. Conclusiones. Llegamos a la parte final, donde siempre en nuestras sesiones estamos viendo al final nuestras conclusiones a que hemos llegado. El pensamiento crítico es una competencia fundamental para la vida, ya que permite a los estudiantes analizar situaciones, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera autónoma. Desarrollarlo desde la educación primaria fortalece habilidades cognitivas superiores, como la reflexión, la argumentación, la creatividad y la capacidad de evaluar información. Los estudiantes se convierten en aprendices activos, capaces de cuestionar, investigar y construir su propio conocimiento en lugar de memorizarlo. Fomentar el pensamiento crítico contribuye a formar ciudadanos responsables, informados y capaces de convivir en una sociedad diversa, valorando diferentes perspectivas. Promueve la metacognición, ya que los estudiantes aprenden a pensar
sobre su propio pensamiento, evaluar lo que hacen, cómo lo hacen y cómo pueden mejorar. Potencia el pensamiento, potencia el aprendizaje profundo, permitiendo que los niños y las niñas comprendan conceptos, relaciones, ideas y transfieran sus aprendizajes a situaciones nuevas. El docente juega un papel clave como mediador de pensamiento, creando ambientes de diálogo, preguntas desafiantes y espacios para analizar la reflexión. Finalmente, desarrollar el pensamiento crítico en la escuela prepara a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI, como la sobrecarga de información, la tecnología, la toma de decisiones éticas y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico es una competencia fundamental para la vida, ya que permite a los estudiantes a analizar situaciones, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera autónoma. Hemos llegado a culminar esta sesión, esta novena sesión. Mm, Espero que haya sido algo de que les haya servido para poner en práctica esta sesión de desarrollar las habilidades del pensamiento crítico. Hemos podido observar algunas estrategias que ya hemos puesto en algún momento en práctica con nuestros estudiantes. Muy bien, maestros, con estas palabras quiero dar las gracias por estar presente en esta novena sesión para tratar el tema de lo que es estrategias de desarrollo del pensamiento crítico, que venimos desarrollando en este diplomado, estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias de educación primaria. Que Dios me los bendiga y muy buenos días. Gracias.